Siempre pensé que tocar fondo vendría acompañado de sirenas, de gritos desesperados o al menos de una tormenta dramática con truenos desgarrando el cielo. Pero para mí, llegó en silencio, apenas el viento helado de noviembre colándose por los marcos rotos de las ventanas de una casa a la que no había vuelto desde los 17 años. La reconocí de inmediato, aunque ahora parecía peor que en mis recuerdos. El papel tapiz descolorido colgaba en tiras húmedas como trapos viejos que se resistían a caer. Cada paso que di sobre el piso de madera soltaba un gemido áspero, como si la casa protestara por sentir mi peso de nuevo. Dejé caer mi bolsa raída sobre una silla metálica oxidada que casi se venció, y avancé hacia la estufa de lata abollada en la esquina. Había un pequeño montón de leña al lado, probablemente lo último que mi abuelo tocó antes de morir, hacía ya 4 años. «Gracias, abuelo», susurré con la voz rota mientras me arrodillaba para encender un fósforo con dedos temblorosos. La llama titubeante alcanzó un pedazo de periódico arrugado y, poco a poco, prendió la yesca. Exhalé al sentir como un calor tenue, casi imaginario, comenzaba a extenderse por la estancia. Esa noche hablé más con los muertos que con los vivos, porque en realidad no me quedaba nadie. Apenas 2 semanas atrás estaba comprometida con el hombre que creí era el amor de mi vida, Victor Langston. Serio, encantador, poderoso, el tipo de hombre que callaba una sala entera solo con entrar. El tipo de hombre que me había hecho creer que yo era especial. Y ahora, aquí estaba, embarazada, desempleada y sin techo. Enroscada junto a un fuego débil en la casa en ruinas de mi abuelo, en medio de las colinas de Kansas. Vaya cuento de hadas. Me envolví con las mangas de mi abrigo hasta cubrirme las manos y me senté en el suelo, con las piernas cruzadas frente a la estufa. Las lágrimas se me agolparon, y aunque al principio me negué a dejarlas caer, terminaron escapándose con violencia, sacudiendo mi pecho y desgarrándome la garganta. No lloré en silencio. Lloré como quien siente que le arrancan algo de adentro, porque en realidad así había sido. Lloré hasta quedarme vacía, hasta que el chisporroteo del fuego fue lo único que rompía la quietud. Después me quedé inmóvil, esperando a que el entumecimiento me anestesiara. Hacía tanto frío que podía ver mi propio aliento incluso estando dentro. Intenté encender las luces, revisé cada interruptor, hasta la caja de fusibles. Nada. Terminé por aceptar la oscuridad. Encontré una vela olvidada en un cajón, la encendí y saqué medio sándwich aplastado de mi bolsa, comprado con los últimos $10 que me quedaban. No tenía hambre, pero comí igual, porque sobrevivir era lo único que me quedaba. Las sombras se alargaban sobre las paredes desconchadas y yo no podía dejar de pensar en los días recientes. Hacía nada estaba sentada en un restaurante elegante de Tepique, brindando con champaña y hojeando catálogos de vestidos de boda junto a Víctor. Reía, me sonrojaba cuando me besaba la mano sobre la mesa, y ahora estaba aquí, acurrucada en el colchón polvoriento de mi antigua habitación de infancia, demasiado agotada para cambiar las sábanas. Cada crujido del viento afuera me hacía sentir que algo se cerraba sobre mí. Observé el techo agrietado hasta que al fin el sueño me venció, pero en lugar de paz, solo llegaron recuerdos. Los vívidos, los que duelen, la primera vez que Víctor me llamó su chica, el instante en que deslizó un anillo en mi dedo frente al árbol navideño de la empresa, el brillo fugaz de alegría en sus ojos cuando le dije que estaba embarazada. Todo eso parecía falso ahora, como un decorado que se había derrumbado de golpe. Yo solía creer que la gente solo lo perdía todo después de cometer grandes errores. Pero yo no había hecho ninguno. Había sido leal, callada, obediente, tal vez demasiado obediente. Construí toda mi vida alrededor de él. Me dejé moldear hasta convertirme en alguien que pudiera exhibir con orgullo. Y cuando ya no me quiso, me borró como si fuera un error de teclado. Mi nombre es Olivia Reed. Y esa noche, abrazada al vacío, comprendí que había llegado al límite. Que había tocado fondo. Recuerdo con absoluta claridad la mañana en que todo comenzó. Era martes, uno de esos días que huelen a café quemado y a oportunidades que no parecen destinadas a ti. Yo caminaba nerviosa hacia un edificio imponente en el centro de Tepique, con mi único blazer gris comprado en una tienda de segunda mano y un currículum impreso que parecía más una súplica que una carta de presentación. Me habían citado para una entrevista como asistente ejecutiva en una empresa de construcción de gran prestigio. Yo no tenía experiencia, no tenía contactos, apenas un título en Historia del Arte y una deuda estudiantil que me quitaba el sueño. Al entrar en la sala de espera, me encontré con 3 mujeres más,
mayores, elegantes, con trajes a medida y voces seguras. Hablaban de softwares de programación de proyectos y de presupuestos millonarios como si fuera lo más natural del mundo. Yo, en cambio, solo apretaba mi carpeta contra el pecho, deseando que nadie notara el temblor de mis manos. Quise salir corriendo, pero no lo hice. No porque me sintiera capaz, sino porque no tenía a dónde ir. Ese pensamiento me clavó en la silla. Y entonces, la puerta se abrió. El aire pareció cambiar. Entró un hombre alto, impecablemente vestido con un traje azul oscuro que parecía hecho para él. No era solo guapo, era magnético. Su andar era firme, controlado, como si poseyera cada espacio que pisaba. Su mirada recorrió la sala, pasó por las demás candidatas, hasta detenerse en mí. «Debes de ser Olivia», dijo con una voz tranquila y segura, como si ya nos conociéramos. Me quedé paralizada, apenas alcancé a asentir. Mi boca se secó, mi voz se escondió en la garganta. El resto del mundo se volvió ruido de fondo. La entrevista fue breve, casi irreal. Balbuceé respuestas, me enredé en explicaciones, tartamudeé más de lo que quisiera admitir. Sin embargo, él no parecía molesto. Al contrario, me observaba con una sonrisa leve, como si mis fallas le resultaran entrañables. En un momento se inclinó hacia la mesa y señaló mis notas. «Tienes una letra muy ordenada», comentó, como si ese detalle insignificante tuviera un valor especial. Ese gesto, tan simple, me atravesó. Nadie había reparado en algo mío de esa manera antes. Al día siguiente recibí la llamada. Estaba contratada. Sin periodo de prueba, sin una segunda entrevista. Simplemente así. Como si hubiera sido elegida. Los días posteriores fueron una sucesión de pequeñas sorpresas. Una taza de café caliente sobre mi escritorio antes de que yo llegara. Un comentario casual en el pasillo. «Me gusta tu forma de organizar los informes». Unas palabras que parecían insignificantes, pero que, en mi corazón hambriento de reconocimiento, se convertían en rayos de sol. Poco a poco, empecé a sentirme distinta. Por primera vez, alguien parecía mirarme y ver algo que valía la pena. Cuando me cruzaba con su mirada, había una calidez que me hacía creer que, quizá, yo era especial. Mirando atrás, sé que aquel fue el inicio de todo. Ese día en la sala de espera, con mis manos sudorosas y mis miedos a flor de piel, cambió el rumbo de mi vida. Y aunque no lo sabía entonces, también fue el comienzo de mi perdición. El cambio fue tan rápido que apenas tuve tiempo de cuestionarlo. Una semana estaba tomando el autobús de regreso a mi diminuto apartamento con manchas de humedad en el techo y vecinos ruidosos. Y a la siguiente ya me encontraba instalada en un apartamento completamente amueblado, con ventanales que dejaban ver la ciudad desde arriba como si de pronto el mundo me perteneciera. Víctor había decidido que yo no debía vivir como una cualquiera. «No puedes seguir en ese lugar», me dijo una noche, mirándome con esa mezcla de autoridad y ternura que entonces confundía con amor. «Tú mereces algo mejor. Yo me encargo». Y se encargó. Sin pedirme opinión, sin consultar mis gustos, me entregó las llaves de un espacio que brillaba demasiado para mis ojos acostumbrados a la modestia. Al principio lo viví como un regalo caído del cielo. Los armarios comenzaron a llenarse de vestidos que jamás podría haber comprado con mi sueldo. Lencería con etiquetas aún puestas, zapatos de tacón que me hacían tambalear, joyas pequeñas pero costosas. Cada detalle venía envuelto en la misma frase: «Mi chica tiene que llamar la atención». Yo reía, halagada, creyendo que todo eso era cuidado. Me llevaba a cenas de gala, a inauguraciones de galerías, a cócteles donde los hombres hablaban de inversiones y las mujeres llevaban sonrisas calculadas. Yo apenas entendía de qué se trataban esas conversaciones, pero Víctor me colocaba a su lado, su mano firme en mi cintura, y susurraba: «Quédate cerca, lo único que importa es que estés conmigo». Me acostumbré a que siempre pagara, a que tomara el volante, a que decidiera qué vestido debía ponerme. Pensaba que era protección. No veía que, en realidad, era control. Pero en ese entonces no me importaba. Me sentía elegida, cuidada, especial. El día que descubrí que estaba embarazada, el miedo me paralizó. Pensé que aquello sería el fin de nuestra relación, que su mundo perfecto no tendría espacio para un hijo. Pero cuando se lo dije, sonrió. Una sonrisa breve, pero real.
Mis padres llevan tiempo insistiendo con los nietos, dijo con calma. Supongo que ya no habrá excusas. Yo lo miré incrédula, esperando un reproche, pero en su voz había satisfacción. Añadió: el próximo fin de semana iremos a verlos. Pero, por favor, nada de hablar demasiado de tu pasado. Lo mantendremos todo elegante, sí. Me convencí de que era una forma de protegerme, de integrarme mejor a su familia. Me dejé envolver por la ilusión. Semanas después, bajo las luces doradas de un árbol de Navidad en la sede de la empresa, me deslizó un anillo de diamantes en el dedo. La sala entera aplaudió. Yo temblaba, no por miedo, sino porque sentía que, por fin, la vida me estaba dando un lugar. Hablamos de fechas, de flores, de fotografías. Pasábamos páginas de catálogos de bodas en restaurantes donde el champagne nunca faltaba. Y yo, entre risas tímidas y besos robados en la mesa, pensé que por fin había encontrado lo que tanto había anhelado: una familia. No lo sabía entonces, pero todo aquello, los vestidos, el apartamento, el anillo brillante, no eran promesas de amor, sino barrotes dorados de una jaula en la que estaba entrando por voluntad propia. Faltaba apenas una semana para la boda. Yo estaba descalza en la cocina, tarareando una canción de Nora Jones mientras tostaba un bagel. El aroma del pan y la música suave parecían anunciar una mañana tranquila. Pero la puerta se abrió de golpe, con un estruendo que hizo temblar las paredes. Víctor irrumpió como un huracán vestido con un traje de 3 piezas. Su rostro era una máscara de furia contenida, sus pasos golpeaban el suelo con violencia. Me quedé congelada junto al mostrador. «Víctor, ¿qué pasa?», pregunté con cautela. Él giró lentamente la cabeza. Sus ojos, antes cálidos, eran ahora bloques de hielo. «No finjas», escupió. «No te atrevas a fingir que no sabes». Sentí que el mundo daba vueltas. ¿Saber qué? Una risa amarga salió de su garganta, nada que ver con las sonrisas de los últimos meses. ¿De verdad crees que soy estúpido? ¿Que no me iba a enterar? Estás cargando con un hijo que no es mío, y aún así pensabas que me casaría contigo. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Eso no es cierto. Es tu hijo. Lo sabes. Él negó con la cabeza, cada gesto más cruel que el anterior. Has jugado conmigo. Usaste tu cara de niña tímida para engañarme. Pero se acabó. De pronto se dirigió al dormitorio. Escuché el crujido del closet al ser abierto de un tirón, y luego el sonido de la ropa cayendo al suelo. Corrí tras él. ¿Qué estás haciendo? Arrojó una maleta sobre la cama. Empaca. Tienes 30 minutos. Víctor, por favor, estás cometiendo un error. Estás enojado, hablemos. No hay nada que hablar. Su voz era un gruñido. Jugaste conmigo. Ahora sales de mi vida. Sus manos arrancaban mis suéteres, mis brasieres, todo lo que representaba los últimos meses, lanzándolos al suelo como basura. Yo traté de alcanzar mi computadora portátil, el único objeto que sentía realmente mío. Él la arrebató de mis manos. Es propiedad de la empresa. No lo es. La compré antes de... ¿De verdad vas a discutir por un portátil? Me lo lanzó con desprecio. Quédate con eso. Lo demás, todo lo que ves aquí, es mío. Señaló los abrigos de diseñador, los bolsos, las joyas. Los regalos se devuelven. Sentí que me faltaba el aire. Mis manos temblaban sobre mi vientre, protegiendo instintivamente la vida que crecía dentro de mí. Al menos ven conmigo al médico. Podemos confirmarlo. Él se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de veneno. No me importa. No me importa de quién sea ese hijo. No es mi problema. Anda a atrapar a otro con tu historia de víctima. Fue como una bofetada. La persona que había jurado amarme ahora me reducía a una caricatura de interés y engaño. Caminó hasta la puerta y la abrió de par en par. Puedes llevarte lo que tienes puesto y lo que quepa en esa bolsa. El resto se queda. Me quedé en silencio. El frío entraba por la puerta abierta como una sentencia. Llené la maleta con lo mínimo: unos jeans, una sudadera, ropa interior, mis vitaminas prenatales.
Dejé atrás el vestido para las fotos de compromiso, los tacones que él decía que me hacían ver poderosa, la bata de seda de nuestro viaje a Santa Bárbara. Todo se quedó allí, convertido en escombros de un sueño. Cuando estaba por cerrar la maleta, lanzó mi credencial de la empresa sobre la mesa. Estás despedida desde este momento. Y te recomiendo no presentar ninguna queja. En este estado, con una sola llamada puedo arruinar tu reputación para siempre. No tuve tiempo de reaccionar. Hizo una llamada rápida, y minutos después llegaron 2 hombres corpulentos, contratados para intimidar. Se quedaron esperando, inexpresivos. Escolténla afuera, ordenó Víctor sin siquiera mirarme. Me aferré a mi bolso como si fuera lo único que me quedaba de dignidad. Me detuve en la puerta un segundo. Él extendió la mano. El anillo. Tragué saliva. El diamante se resistió a deslizarse por mi dedo hinchado. Lo solté en su palma sin decir palabra. Ni siquiera lo miró. Los guardias me condujeron por el pasillo, pasando junto al mármol que antes creí mío. Afuera me esperaba un SUV negro. Uno de ellos murmuró que podían dejarme donde quisiera. Yo no respondí. No tenía fuerzas. El coche arrancó. La ciudad pasó como un borrón tras la ventanilla. Y por primera vez en mi vida me encontré sin rumbo, sin hogar, sin futuro. No lloré. Ni cuando me dejaron en medio del viento helado, ni cuando arrastré la maleta escaleras arriba hacia el apartamento de Katie. No quedaban lágrimas. Solo un silencio cortante que me decía la verdad. Había perdido todo. Amor, trabajo, dignidad. Todo. Katie fue la primera persona en la que pensé cuando me quedé sin techo. Habíamos sido inseparables en la universidad. Aún la tenía guardada en mi teléfono como Ride Ordier. Toqué a su puerta con la maleta a cuestas, el rostro demacrado y la mirada vacía. Cuando abrió, su expresión pasó de la sorpresa a la compasión en cuestión de segundos. «Oh, Dios, ¿qué te pasó?», susurró. No tuve fuerzas para explicarle. Ella entendió con solo mirarme. Me dejó entrar, me ofreció té y un rincón en su sofá. La primera noche me preparó pasta y hasta me prestó una bata vieja. Hizo un comentario burlón sobre Víctor. Siempre fue una bandera roja envuelta en Armani. Reí débilmente, aunque mi risa sonó hueca. Al día siguiente vio mis vitaminas prenatales en la mesa. Su mirada se endureció un instante. «Estás embarazada». Asentí. «Ese bastardo», murmuró. Pero a partir de entonces, algo cambió. Sus horarios se volvieron extraños. Llegaba tarde, me dejaba menos cobijas en el sofá. De vez en cuando soltaba frases como «Ojalá yo también hubiera salido con un CEO para que pagara mi renta». Yo fingía no escucharlas, pero cada palabra me pesaba como una piedra. Mientras tanto, intentaba rehacer mi vida. Envié currículums, fui a entrevistas. Pero en cuanto mencionaba mi experiencia en Langston Group, las sonrisas desaparecían. «Nos pondremos en contacto», decían. Nunca lo hacían. Un gerente de recursos humanos fue más directo. Su nombre salió en una conversación. Lamento decirlo, pero su reputación no es buena. Se comenta que mintió sobre sus calificaciones y que obtuvo el puesto acostándose con su jefe. Es un riesgo. Quise gritar que no era verdad, que yo no era esa mujer. Pero las palabras de Víctor ya habían tejido una realidad paralela que me aplastaba. En ese mundo, él era la voz autorizada y yo apenas un pie de página borrado. Después de la tercera negativa en una semana, dejé de maquillarme. Mi bandeja de correo se llenaba de alertas de empleo que sabía que no servirían de nada. Me convertí en una sombra en el apartamento de Katie. Una noche, con el semblante agotado, se paró frente a mí y dijo en voz baja: «Liv, lo siento, ya no puedo más». No hubo discusión. No hubo alternativas. Solo silencio. Tomé mi maleta y salí sin preguntar dónde quería que fuera. Esa misma noche terminé en un diner abierto las 24 horas, tomando café negro aguado y fingiendo revisar mi teléfono para que la mesera no me echara. Al amanecer caminé hasta la estación de autobuses y me acomodé en un banco frío, abrazando mi vientre bajo el abrigo raído. Me dormí un rato con miedo de que el guardia notara que no tenía boleto. Así pasaron los días. Vagaba por la ciudad, invisible.
Nadie me miraba 2 veces. Una mujer embarazada sin anillo, sin dirección, se convierte en un fantasma. El hambre era un zumbido constante, el frío una mordida en mis huesos. Me envolvía en mi abrigo como si pudiera esconderme del mundo. Una mañana abrí la aplicación del clima en mi viejo teléfono de prepago. Pronosticaban tormenta de nieve, vientos fuertes, cortes de energía. Y algo dentro de mí se quebró. Recordé la casita que mi abuelo me mostraba cuando era niña, antes de que el cáncer y el silencio lo consumieran. Una cabaña sencilla en medio de las colinas, con paredes que olían a sopa quemada y a leña vieja. No tenía nada más. Nadie más. Solo me quedaba ese recuerdo. Y en ese momento lo decidí. Volvería allí. Aunque estuviera en ruinas, al menos sería un lugar donde nadie pudiera echarme. El viaje hacia Flint Hills fue largo y silencioso. Tomé un autobús hasta donde llegaba la línea y después caminé, con 2 bolsas de basura a cada lado y una maleta que parecía pesar más que yo. Cada paso crujía sobre la grava húmeda, y el viento frío me azotaba el rostro hasta que mis mejillas ardieron. Nadie me preguntó nada. Nadie me ofreció ayuda. Era como si fuera invisible, un bulto más perdido en medio de Kansas. Al llegar, el sol se escondía detrás de unas nubes grises que parecían de cemento. La casa estaba peor de lo que recordaba. La pintura se desprendía como piel quemada, las persianas colgaban torcidas y un rincón del techo se había derrumbado. Me quedé inmóvil frente a la puerta, casi riéndome por lo absurdo. Aquel sería mi refugio. La llave seguía en el viejo macetero, oxidada pero fiel. Cuando empujé la puerta, el olor a moho y polvo me golpeó con fuerza, mezclado con un aroma que reconocí de inmediato. Linóleo gastado, sopa quemada, la memoria misma de mi infancia. Por un momento sentí que el tiempo retrocedía, que mi abuelo iba a salir de la cocina con su sonrisa cansada. Pero lo único que me recibió fue el silencio. Me puse a limpiar con desesperación. Con un rollo de toallas de papel arrastré telarañas, quité vidrios rotos, sacudí las cortinas deshechas. Encendí 3 velas encontradas en un cajón, 2 se apagaron enseguida, pero la tercera titiló obstinada, como si también quisiera resistir. Revisando la vieja cocina, descubrí un buzón oxidado en la entrada. Dentro había un sobre amarillento, cerrado, con mi nombre escrito en una letra temblorosa. Mis manos temblaron al abrirlo. Era de mi abuelo. Libby, si estás leyendo esto, significa que por fin volviste. Siempre lo esperé. Esta casa no es mucho, pero es tuya. Haz lo que quieras con ella, derrúmbala, renuévala, vívela. Solo recuerda algo, nunca estás tan sola como crees. Te amo para siempre, abuelo. Las lágrimas me cegaron. Me apreté la carta contra el pecho como si fuera un salvavidas. Por primera vez en semanas, no me sentí completamente rota. Había alguien, aunque ya no estuviera, que me recordaba que pertenecía a algún lugar. Esa noche improvisé una cama con mi abrigo y una vieja litera arrinconada. Me acurruqué de lado, con las manos sobre mi vientre. No tengo nada que darte todavía, susurré, pero te juro que encontraré la manera de sobrevivir. Afuera el viento ululaba, y dentro se oían ratones correteando por las paredes, pero yo dormí más profundamente de lo que había logrado en meses. La mañana siguiente me encontré con el cielo cubierto y un aire helado que se colaba por cada rendija. Encendí un pequeño fuego en el viejo horno con los troncos que quedaban y herví agua en una tetera oxidada. Luego hallé un cuaderno a medio usar en un cajón y comencé a escribir una lista. Arreglar el techo, tapar las ventanas, encontrar un médico, resolver el dinero. No había señal de teléfono ni internet, solo los árboles y los pájaros que no se preocupaban por mis desgracias. Y sin embargo, mientras hacía aquellas anotaciones, sentí algo distinto. Cada tarea escrita era como arrancar una capa del dolor que me había enterrado. Me miré en el espejo roto del baño, con las manos manchadas de polvo y la cara enrojecida por el frío. No era la mujer que Víctor había intentado borrar. Era yo, Olivia Reed, y aún seguía de pie. La tormenta llegó como lo había anunciado el parte meteorológico, gruesas capas de nieve cubriendo los campos, el viento soplando con dientes afilados que se colaban por cada rendija de la casa. Yo intentaba sellar la puerta con cinta adhesiva, las manos entumecidas, cuando escuché algo que no esperaba, pasos sobre la grava helada. Mi corazón dio un vuelco.
Nadie sabía que estaba allí. Me quedé inmóvil, la mano en el pomo de la puerta. Los pasos se acercaban, firmes, medidos. Abrí apenas un resquicio y vi la figura de un hombre. Tenía un abrigo grueso, botas de nieve y la mitad del rostro cubierta con una bufanda. En una mano sostenía una bolsa de papel marrón, en la otra una pala. Se detuvo al pie del porche, sorprendido de encontrarme. «Debes de ser Olivia», dijo con voz tranquila, casi respetuosa. Mi respiración se cortó. ¿Cómo sabía mi nombre? Soy Daniel Walker. Vivo a 1/4 de milla hacia las colinas. Mi padre solía cuidar este lugar antes de que muriera. Vi humo salir de la chimenea esta semana y pensé, alguien volvió. Yo no respondí. Mi cuerpo entero estaba tenso, esperando cualquier amenaza. Él lo notó y levantó las manos, sin soltar ni la bolsa ni la pala. No quiero molestarte. Solo traje algunas cosas, comida, agua, lo básico. La tormenta empeora y es mejor prevenir que lamentar. Dejó la bolsa suavemente sobre el porche, dio 2 pasos hacia atrás y añadió, «Bienvenida de nuevo». Luego se giró y se marchó, sin esperar respuesta, hundiéndose en la nieve. Me quedé paralizada mirando la bolsa hasta que el frío me obligó a moverme. Al abrirla, casi se me doblaron las rodillas. Pan, café instantáneo, leche, un par de latas de sopa y vitaminas prenatales. El aire se me escapó de golpe. Nadie en este lugar sabía que estaba embarazada. Aquel extraño lo había intuido y, en vez de juzgarme, me ofrecía ayuda. Esa noche bebí la sopa caliente con ambas manos aferradas al tazón como si fuera un tesoro. No recordaba la última vez que alguien me había mostrado bondad sin condiciones. 3 días después volvió. Esta vez traía una caja de herramientas y un balde lleno de clavos. «El techo necesita refuerzo», dijo, permaneciendo en el borde del porche, como esperando que yo lo echara. No lo hice. Solo asentí. «Puedo ayudarte». Trabajamos en silencio. Yo sostenía las tablas. Él martillaba. Me mostró cómo reforzar las vigas flojas y me explicó dónde colocar las cubetas para recoger el goteo. Nunca preguntó por mi pasado ni por qué estaba allí. Solo reparaba lo que estaba roto. Con el tiempo, esa rutina se volvió un salvavidas. Cada pocos días aparecía con algo nuevo, un manojo de leña, un consejo para el sistema de tuberías, una chaqueta usada que milagrosamente me quedaba. No traía preguntas ni lástima, solo gestos sencillos. Y en ese silencio compartido, algo comenzó a cambiar en mí. No era confianza plena, aún estaba herida, pero sí una chispa de esperanza. La certeza de que no todo el mundo era como Víctor, de que la bondad todavía existía. Una tarde, después de arreglar la puerta trasera, Daniel se sacudió la nieve de los hombros y dijo simplemente, «Con esto aguantará el invierno». Yo murmuré un gracias que salió más tembloroso de lo que quería. Él sonrió apenas, lo suficiente para que se formaran pequeñas arrugas en las comisuras de sus ojos. Y se marchó. Lo observé alejarse entre la ventisca hasta que su silueta se deshizo en blanco. Me descubrí respirando más tranquila. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, podía volver a creer en la bondad. Y eso, aunque fuera diminuto, era el inicio de algo nuevo. Las semanas en la cabaña me dieron algo que no esperaba: claridad. Entre las paredes heladas y los días de silencio, empecé a revisar papeles viejos, correos guardados, copias de contratos que aún tenía en mi computadora. No lo hice por venganza, sino porque necesitaba defender lo poco que me quedaba. Descubrí incoherencias, firmas que no eran mías en anexos de un acuerdo prenupcial, facturas disfrazadas como gastos de empresa y, lo más grave, una transferencia de $150.000 a una cuenta offshore abierta 3 días antes de que me echara. El beneficiario era un nombre que reconocí al instante: su nueva novia. Guardé cada documento como si fueran armas. Los metí en carpetas, los clasifiqué por fechas, los respaldé en memorias USB. Cada noche, mientras el viento rugía afuera, me repetía en voz baja: «No vas a huir de esto. Vas a enfrentarlo». El día de la audiencia llegó en pleno invierno. Daniel me ofreció llevarme en su camioneta, pero negué con la cabeza. Necesitaba caminar sola hasta ese edificio. Quería sentir cada baldosa fría bajo mis botas, cada bocanada de aire cortante en mis pulmones.
No más apoyarme en otros para sostenerme. Esta vez debía hacerlo con mi propia fuerza. El tribunal de Tepique era gris, impersonal, con paredes desnudas que olían a desinfectante. Víctor estaba allí, impecable como siempre, acompañado de su abogado, un hombre que hojeaba papeles con una sonrisa de suficiencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él no mostró sorpresa ni culpa. Solo fastidio, como quien se enfrenta a un trámite molesto. Me senté erguida, las manos firmes sobre el regazo. No era la mujer rota que había salido llorando de su apartamento meses atrás. Era alguien distinto. Una madre que tenía algo que proteger. El juez, una mujer de mirada afilada y voz sin adornos, pidió los alegatos iniciales. El abogado de Víctor habló con confianza, pintándome como una oportunista, alguien que buscaba aprovecharse de un empresario respetable. Cada palabra era veneno disfrazado de cortesía. Cuando llegó mi turno, mi abogada presentó los documentos que había reunido, los extractos bancarios, las firmas falsificadas, la transferencia encubierta. El sonido del papel al colocarse sobre el estrado fue como un disparo. Víctor, por primera vez, se tensó. Fue apenas un tic en la comisura de sus labios, pero lo vi. El abogado intentó pedir un receso, balbuceando excusas. El juez lo interrumpió con firmeza. Revisó el cronograma, comparó las fechas y alzó la vista. Estas discrepancias indican un intento deliberado de ocultar activos maritales. Ordeno el congelamiento inmediato de las cuentas del demandado mientras se lleva a cabo la investigación. El silencio en la sala fue absoluto. Yo respiré hondo, no con triunfo, sino con una calma nueva. Había llegado el momento que me había prometido en esas noches solitarias frente al fuego, demostrar que no estaba derrotada. Víctor apretó la mandíbula, sus ojos buscaron los míos. No lo miré con odio, sino con una certeza tranquila. Él ya no tenía poder sobre mí. No era la joven obediente que moldeó a su gusto, ni la prometida que echó a la calle. Era una mujer que se había levantado de las ruinas. Cuando el juez levantó la sesión, él salió del recinto con el teléfono en la oreja, lanzando órdenes furiosas. Yo me quedé allí, inmóvil por un instante, con las palmas abiertas y el pecho ligero. No buscaba destruirlo, buscaba justicia. Y la había conseguido. Caminé por el pasillo de mármol como si cada paso marcara el fin de una etapa. Afuera, el aire helado me cortó el rostro, pero no importaba. Ya no era una víctima. Era una madre luchando por su hija, y había ganado la primera batalla. Volví a Flint Hills bajo un cielo gris que dejaba caer copos suaves como polvo de azúcar. A mitad del camino, vi la silueta de Daniel con una pala en la mano. Alzó la vista, me reconoció y sonrió con esa calma que se había vuelto familiar. ¿Ganaste?, preguntó con sencillez. Sí, respondí, aunque en mi pecho no se sentía como una victoria, sino como un nuevo comienzo. Él asintió. Está bien. A veces lo que importa no es ganar, sino empezar de cero. Los días pasaron lentos y al mismo tiempo, veloces. Mi vientre crecía con cada amanecer, recordándome que el verdadero futuro estaba por llegar. Una madrugada helada, mientras el viento rugía contra las ventanas, comenzaron las contracciones. El dolor me atravesaba como un río helado, pero no estaba sola. Daniel condujo apresurado por las carreteras cubiertas de nieve hasta el hospital más cercano. Cassidy apareció con flores y me apretó la mano en cada oleada de dolor. Cuando escuché el primer llanto, fuerte y decidido, sentí que el mundo entero se partía y se reconstruía en un solo instante. La sostuve contra mi pecho, piel con piel, y susurré el nombre que había guardado en secreto desde aquellas noches solitarias en la cabaña, Ope. No porque buscara poesía, sino porque eso era exactamente lo que ella había sido para mí desde antes de existir, esperanza. El doctor Ayes sonrió mientras llenaba los papeles. Está sana. Van a estar bien. Esas palabras, tantas veces dichas como consuelo vacío, ahora eran verdad palpable. Yo tenía la prueba en mis brazos, con 5 libras de vida y unos ojos idénticos a los míos. De regreso a la cabaña, la nieve cubría todo como un manto sagrado. Daniel descargó una bolsa de canela recién horneada que había preparado, fingiendo no ver las lágrimas que me resbalaban cuando preguntó si ya había elegido un segundo nombre. Yo miré por la ventana, hacia el mundo blanco, y murmuré, Eleanor.
Él frunció el ceño, sorprendido. Por tu suegra. Negué suavemente. Por la mujer que me enseñó quién no debo ser. A veces el recuerdo también puede darnos dirección. Daniel no insistió. Solo se sentó a mi lado, hombro con hombro, mientras contemplábamos la nieve caer en silencio. Nunca regresé a Tepique. No había razón. Víctor se volvió irrelevante, sus cuentas congeladas, su reputación manchada apenas lo suficiente para frenar su arrogancia. Yo no necesitaba su destrucción, solo necesitaba mi libertad. Y ya la tenía. Con los meses, la casa se transformó. Planté un pequeño huerto detrás del porche, lijé la madera vieja hasta devolverle su brillo, colgué cortinas nuevas que dejaban entrar la luz del amanecer. En la habitación de Ope pinté las paredes con tonos cálidos y colgué pequeñas estrellas blancas en el techo. Cada clavo martillado, cada libro acomodado en la repisa, cada nana susurrada al doblar diminutos bodies, era una puntada que me cosía de nuevo el alma. Una madrugada salí al porche con la bebé en brazos. El frío mordía mi piel, pero el silencio del valle era perfecto. En la baranda, escrita en escarcha delicada, apareció su nombre, Ope. No lo había escrito yo, ni Daniel, ni Cassidy. Estaba allí como un mensaje del universo. Sí, este es tu lugar. Esta es tu vida. Claro que hubo noches de llanto por cansancio, días en que el techo aún goteaba y semanas en que dudé si podría criarla sola. Pero nunca estuve sola de verdad. Tenía sus diminutos dedos aferrados a los míos, su risa llenando las grietas de mi espíritu, su presencia borrando los ecos del dolor. Antes pensaba que lo peor era estar rota. Ahora sé que lo peor es creer que nunca podrás recomponerte. Yo me reconstruí. Y cada vez que miro a Ope, recuerdo que mi historia no terminó con la traición de un hombre, sino que comenzó con el renacimiento de una madre. Porque algunas historias no se escriben con venganza. Se escriben con algo más suave, más valiente, más duradero. Se escriben con amor.